Bienvenidos velocistas a un nuevo programa de Forcecast, donde dos amigos nos juntamos a nerdearla fuerte. Muy bienvenido, Manga, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agus? Muy feliz de estar acá con vos y con todos nuestros queridos oyentes en un capítulo particularmente especial, bueno, en realidad todos los capítulos en especiales los queremos a todos por igual, excepto esa review de Discovery que algún día llegará. Bueno, es y no es, usted me entiende. Pero saliendo de eso, la verdad, yo esto lo estaba esperando con ansias desde hace rato. Creo que te lo había mencionado a comienzo de año, de que teníamos que hacer algo por esta fecha. Y cual Hideaki Anno, que no cierra sus historias a tiempo, se nos pasó la fecha inicial. Para el que no entienda de lo que estoy hablando, Agus, explícanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando de Neon Genesis Evangelion, que el 4 de octubre cumplió 30 años desde su primera emisión. Un hecho no menor, una serie de culto que atravesó varias generaciones, que nutrió a otakus grandes, chicos por igual, y que siempre tuvo o estuvo rodeada de confusión. Estuvo rodeada de un halo místico de, si no la entendiste, no pasa nada. Yo creo que es un buen punto de quiebre ese. Pero básicamente estábamos acercándonos a octubre y vos decías, se vienen los 30 Evangelion. Y yo, dale. Se vienen los 30 Evangelion. Yo, dale. Se vinieron los 30 Evangelion. Uy, se nos pasó la semana, tenemos que grabar Strange New World. Dale. Bueno, el siguiente. Y acá estamos. Bienvenidos. A ver, estas cosas pasan. De nuevo, si la historia se tardó un poco más de 20 años en terminar, nosotros nos podemos pasar un par de semanas. Porque nosotros esto lo estamos grabando un día puntual. Ustedes esto lo van a escuchar después de que lo grabamos. Como siempre, ¿no? Pero esto puede ser una semana después, 2 semanas después, dependiendo de lo que quiera hacer Agus y dependiendo de qué tan por las ramas nos vayamos durante todo este hermoso día. Noche para nosotros. Es interesante esto que decías, Agus, porque ¿cómo será de interesante Evangelion en sí que para nosotros que lo vimos en un momento, la trama de Evangelion era el futuro? En el distante año 2014. 2014. Ouch. O sea, mis rodillas. Sí, exactamente. A más de uno en este momento le está doliendo la rodilla, la espalda, le aparecieron varias canas de golpe. Y no, chicos, no es el ultra instinto. Estamos viejos. Y está bien que lo aceptemos. Increíble que Evangelion, primero, es una de esas cosas raras que la pegan en un formato y después, el otro formato la sigue, siendo el caso donde primero la pegan en el anime y después el manga como que empieza a acelerar. Normalmente para la cultura japonesa tenés el manga, el cómic japonés, que una vez que tiene suficientes fanáticos y es bien recibida, alguna empresa dice, vamos a hacer un anime de esto. Acá medio que sí pasó, pero entre que pasó y empezaron a hacer el anime arrancó, terminó y el manga dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Sí, es una de las tantas aristas que tuvo lo que fue Evangelion dentro de su primera versión. Vamos a hacer una aclaración. Acá vamos a hablar mayormente de la serie original, es decir, de los 26 episodios que componen a Neon Genesis Evangelion. Y vamos a comentar un poquito de lo demás, pero muy por arriba. Porque si hablamos de la franquicia en sí, créannos que no terminaríamos nunca. Pero sí, como vos bien decías, normalmente dentro de lo que es el ciclo vital de una obra japonesa, de manga anime, se espera que originalmente empiece con un manga, que al poco tiempo se termine generando un anime, que el anime necesariamente tenga que inventar algo como para darle tiempo a la obra original para expandirse un poco más, y si se tiene suerte, más o menos se termina una antes que otra. A veces se puede llegar a dar un caso, por ejemplo, como el de Fullmetal, que fue inédito, que terminaron al mismo tiempo. Otras veces el manga termina antes y después te sacan el final del anime. Otras veces el anime termina antes. Y otras veces tenés cosas como Evangelion. Evangelion es un caso aparte en ese sentido. Pero antes de irnos por ese lado, yo creo que hay que mencionar así
brevemente de qué es Evangelion. Yo creo que todos los que están escuchando esto, que los queremos a todos, muchas gracias por sumarse nuevamente, tienen una idea de lo que es o probablemente lo hayan visto, pero para el que no o para el que quiera algo un poquito más detallado, podríamos decir que Neon Genesis Evangelion o Shinseiki Evangelion, mira qué pronunciación tengo, no hice 3 cursos distintos de japonés sin terminar ninguno en vano. Es una, o en realidad fue una serie de anime del estudio de animación Gainax, con un poco de participación de Tatsunoko Productions y otras, más adelante voy a aclarar eso, que nació de la mente de un tal Hideaki Anno, un japonés recopado con algún que otro mambo en la cabeza. Pero mirá qué ritmo tendría esa cabeza que le sirvió para dirigir y escribir la mayoría de los episodios del anime. Si bien esto es un trabajo en conjunto, normalmente se dice que Evangelion en sí, la obra, es un trabajo muy personal de Hideaki Anno. Esto se ve en la misma trama, los mismos personajes y todo esto. Pero si algo es Evangelion, al menos en un comienzo, es una suerte de construcción de lo que se tenía percibido como el anime de mechas o de mechas. ¿A qué se le llama esto? A los robots gigantes. Y sí, claramente en este momento me está agarrando una úlcera solamente por usar robots gigantes y Evangelion en la misma oración, porque no es lo mismo, pero no viene al caso. Pero de acá podríamos señalar obras anteriores como claramente Mobile Suit de Gundam, Macross y otras historias no similares pero temáticamente cercanas a Evangelion, como podrían haber sido Akira o Ghost in the Shell. Estas últimas dos eran unos trabajos de animación más enfocados a un público adulto, si se quiere, porque tanto Gundam como Macross, como la gran mayoría de obras que giraban alrededor de naves que se podían transformar o directamente robots, estaban pensadas a un público infantil o al menos adolescente, mientras que otros trabajos como Akira o Ghost in the Shell apuntaban claramente a ser más maduro, o al menos la percepción de lo que una persona madura debería pensar o con lo que se debería entretenerse. Ahora bien, hay una distinción muy importante entre estos dos grupos. Gundam y Macross originalmente eran series que se pasaban por televisión. Akira y Ghost in the Shell fueron una película y una OVA, nacidas de mangas y perfectos, pero en lo que se refiere a animación, no eran series, no se transmitían por televisión. Y esto es importante, porque Evangelion es quizás la primer serie más orientada a un público más maduro del normal, maduro entre comillas, porque el que la vio sabe que Evangelion tiene sus cosillas, pensada para salirse de la norma. Y esto provocó que mucho más adelante una nueva camada de series trataran de entrar en ese mismo espacio que abrió Evangelion. Esto es solo una pequeña muestra de lo mucho que significó esta obra. Yo creo, y acá me puedo equivocar, pero bueno, esto es una opinión personal, yo creo que Evangelion, más que ninguna otra, representa al anime de los 90. Y acá alguno me podrá decir, ¡ey! Pero Dragon Ball, ¡ey! Pero Saint Seiya. Y a esto le debo decir, son todos de los 80. Exacto, son series de los 80. Con esa misma lógica, Evangelion acá sería una serie de los 2000. Claro. Porque a nosotros nos llegó... Bueno, Locomotion lo empezó a emitir en el 99, pero acá llegó del 2000 para adelante. Yo te digo Evangelion, y también te puedo decir Matrix, y creo que tu mente misma va a hacer la conexión. Sí. Este tipo de historias que le buscaban la vuelta a lo que uno ya más o menos suponía o conocía. Obviamente acá podemos meter ciencia ficción bien en grande, porque sabemos que a ambos nos encanta, pero ambas serían historias que te vienen a plantear preguntas para desestabilizar lo que vos ya suponías, a tirarte abajo cualquier pretensión que tengas de lo que vos crees que va a pasar. Y esto no podía salir de otra década que no fuesen los 90, los cínicos 90, los hijos del materialismo puro que en un momento se despertaron, probablemente recontrapasados de alguna sustancia, y hayan dicho, che, ¿qué estoy haciendo acá? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy acá? Eso, así, es el núcleo de Evangelion.
La serie cuenta la historia de Shinji, un adolescente con algún que otro problemita que está llegando a Tokio 3, una ciudad vendría a ser como sucesora de la Tokio que conocemos, y después nos contarán por qué, que fue llamado por una tutora barra por su padre barra por un proyecto que lo necesitaban en una instalación. Nene, vení, hay un par de cosas que necesitamos que haga. Y ahí nos comienza la historia con este muchacho y con su tutora que lo va a buscar en un auto. Y ya empieza con explosiones y destrucción. Lo cual marca los primeros capítulos de la serie de una manera muy particular. Uno, cuando la vio en un principio y se enganchó con los primeros capítulos, dijo: ¡ah, robots gigantes, bichos gigantes, adolescentes y minitas! ¡Esto está bueno! Hasta que te empezó toda la trama más introspectiva, más interesante, más psicológica, sí, más filosófica, más, digámoslo con la palabra correcta, más depresiva. Sí, y a uno como que le volaron todos los patitos y fue un: ¿qué carajo estoy viendo? ¿Dónde están mis robots? Ah, ahí ya están. ¿Cómo que no son robots? Esa es otra de las grandes revelaciones que tiene la historia a lo largo de su desarrollo, porque hasta más o menos avanzada la mitad de la serie nos cuentan y nos confirman esto que acabo de decir, que no son seres mecánicos, no son robots, si bien nos venían mencionando eso muy sutilmente, no son robots como lo estamos conociendo, como, no sé, un Mazinger, sino que son algo más. Y ahí es donde se empieza a ir todo un poquito al diablo. Entre los otros personajes que aparecen en el principio de la serie tenemos de vuelta a la tutora, a Misato Katsuragi, tenemos a el padre de Shinji, Gendo Ikari, y vemos cómo aparece una niña de pelo celeste que está muy malherida, que tiene un traje tipo un catsuit de prototipo o de piloto y que se llama Rei Ayanami. No recuerdo si en esta primera escena también aparece Ritsuko Akagi, una doctora a cargo de toda la investigación. Sí, en el primer capítulo sí, nadando por alguna razón necesaria para la trama. Aparece también Ritsuko Akagi, una científica a cargo del desarrollo de este proyecto, mientras que Misato es la rama más militar. Y tenemos estos dos adolescentes que uno está recién llegado y no entiende qué cazzo está pasando, pero hay explosiones por todos lados y se tiene que subir a un bicho con una cara, y a una nena totalmente destruida, toda vendada, con 14 años ensangrentada, que se termina tropezando por medio un derrumbe por todos los ataques que está recibiendo el cuartel donde están, y se cae sobre el protagonista, Shinji Ikari, y el muchacho ve su mano ensangrentada por la sangre de la muchacha y dice: bueno, está bien, lo hago yo, porque tiene un poco de empatía con Rei, que está toda rota, y no le va mal para ser la primera vez que se sube a eso y no sabe qué tiene que hacer. Así que como un primer encuentro a la serie, a los personajes y a este concepto de el robot que necesita pilotar para salvar el mundo, está bastante bien como premisa. Sí, el primer capítulo es una linda ensalada de acción y drama. Yo te diría casi en niveles prácticamente iguales, pero es solamente el gancho. A medida que van pasando los capítulos, que van apareciendo más personajes, que el riesgo va en aumento, que vamos conociendo un poquito más de la situación de este mundo, la cosa cambia. Porque hasta acá yo te diría, sí, bueno, cualquier serie de mechas tiene algo de esto, quizás un poquito más de acción, otras pueden tener un poquito más de drama, pero en sí no sale del molde. Evangelion lo que tuvo, entre otras particularidades, era el desarrollo profundo que tuvo sobre varios de sus protagonistas. Por ejemplo, el caso puntual y más obvio de todos es el de Shinji Ikari, el prota por excelencia de Evangelion, que muchas veces, yo creo, de forma injustificada, es retratado o recordado por muchos como un personaje llorón, un personaje débil,
un personaje pusilánime, si se quiere, cuando en realidad si vos prestás atención a lo que es la trama, es un pibe de 14 años que perdió a su madre, que su padre abandonó o simplemente relegó su cuidado a un tutor, que creció con un complejo de abandono importante, que de alguna manera se las arregló para llegar a la adolescencia y que de un día para el otro es obligado a dejar la vida que tenía en otro lugar y se le da una responsabilidad enorme porque apenas llega le dicen, bueno, subite al robot. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés miedo? Subite al robot. ¿No querés? Bueno, listo, no subas. Esa que está ahí, que se está muriendo, bueno, ella va a tener que hacer el trabajo que vos no querés hacer. Y obviamente que el chabón se va a sentir mal. Obviamente que va a llorar, que se va a tirar para abajo. Pero todo esto lo comprendés a medida que va avanzando la historia, porque si bien la trama te posiciona dentro del punto de vista de Shinji, después caes en la cuenta de que todos alrededor, salvo la pobre chica que se está muriendo a un costado, son todos adultos. Y le están tirando el fardo a un pibe que después de años se reencuentra con el padre. Y Gendo es un... Ya voy a hablar de Gendo. Posiblemente, mira, si no fuese por el de Full Metal, sería el peor padre ficticio. No hay competencia. Sí. No hay competencia. Shinji en sí es un personaje que sí tiene muchas dudas, que tiene muchos problemas, pero sin embargo todo esto le da una profundidad y una dimensión al personaje que se vio muy pocas veces. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad hace varios años de poder ver una serie que ya había mencionado, la Gundam original, Mobile Suit Gundam, y Amuro, el protagonista, tiene ciertos detalles que posteriormente Hideaki Anno toma prestados, vamos a decirlo así con comillas, para su Shinji Ikari. Es un joven que se tiene que subir a un vehículo que tiene que luchar, que es obligado por todo el entorno a su alrededor a luchar por su vida, y de un día para el otro tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de salvar vidas. Si bien Gundam originalmente había empezado con ese propósito de retratar lo que la guerra genera en las personas y sobre todo en los adolescentes y en los niños, al poco tiempo devino en, bueno, tenemos que vender muñequitos, así que sí, la guerra es mala, pero vamos a ponerle un poquito de onda. Porque había que hacerlo. Evangelion no escapa de esta comercialización, pero sin embargo logra retratar cómo este conflicto va afectando cada vez más a Shinji. Porque Shinji no renuncia una vez, renuncia varias veces. Hay más de un capítulo dedicado a me voy, me cansaron, acá tenés mi identificación, no quiero saber nada más con nadie. Y eventualmente tiene que regresar, porque si él no se sube al EVA, tendrá que hacerlo Rei, como el meme dice. Pero Rei no es Shinji, Shinji es Shinji. Y eso es lo que muchas veces se pasa por alto. El tipo termina siendo el mejor piloto de todos, quizás también por cierta facilidad que le da la unidad Evangelion número 1, la 01, pero bueno, esto es por una cuestión de la trama que no vamos a mencionar para el que no la haya visto. Y este personaje en sí tiene también cosas de su autor, de Anno, pero todos los personajes principales de Evangelion tienen cosas de Hideaki Anno. Es por esto que la serie en sí se siente tan personal una vez que vos empezás a indagar sobre la creación de la misma. Porque yo creo que podríamos decir que Evangelion en general tiene 3 protagonistas. Son Shinji, Rei y Asuka, la otra elegida. Estos 3 adolescentes tienen ciertas características en su forma de ser que terminan siendo una suerte de reflejos del autor de la obra. Como dijimos, Shinji tiene todas estas dudas, todas estas inseguridades normales de un chico que crece. También tiene una calentura importante en varios capítulos, pero bueno, tiene 14 años, ¿qué esperaban? Por otro lado tenés a Rei, a la chica misteriosa de pelo azul, que estaba completamente herida y a la cual iban a obligar a subirse a esta criatura, que originalmente parece un personaje bastante simple, que no cuestiona órdenes y que, viéndolo más profundamente, en realidad es un personaje vacío, si se quiere. Es un personaje que se define a sí misma por las órdenes que le dan. Es proyectarse a sí mismo hacia un objetivo. El mismo Anno tenía esto de, bueno, yo soy esto. Se espera de mí que haga esto. Yo, por ende, tengo que hacer eso. Y nunca me cuestiono por qué lo tengo que hacer.
Y por otro lado tenés al personaje de Asuka, que es el ego en sí mismo, el ego con 2 patas y colorada, que también se define a sí misma por lo que hace, pero no tanto por lo que hace, sino por el orgullo que le genera eso. El tema es que, eventualmente, como nos pasa a todos, porque todos somos humanos, y sobre todo en el periodo de adolescencia, las fallas se presentan. Y donde cualquier otra persona trataría de tomar esas fallas como una forma de aprender, Asuka se cierra completamente, y ahí es donde le empiezan a salir los malos hábitos, el mal carácter, la forma chota de ser del personaje. Y esto también era algo propio de su autor, porque el tipo, así como a Rey le dio eso de me define mi trabajo, cuando fallaba en su trabajo se caía completamente y reaccionaba mal. Y yo con todo esto quiero decir que muchas veces se nos habla, sobre todo, bueno, el lector de cómic lo ve todo el tiempo cuando sale alguna nueva serie de algún personaje conocido y de pronto te pintan que este personaje en realidad que vos conocías se comporta de forma distinta, y lo primero que decimos es: no, este es el escritor de turno que claramente no conoce al personaje y se tiene que poner a sí mismo dentro de ese personaje. Secret Agent Man, Secret. Y acá voy a ser abogado del diablo por unos instantes y voy a decir: y sí, es algo totalmente humano escribir de lo que nosotros sabemos. Lo más normal que te puede llegar a pasar es que cuando vos te sientes a escribir una historia, el protagonista o los personajes alrededor de o al menos el núcleo de la historia, tengan aspectos propios de vos mismo. Porque, no sé, a mí me costaría horrores escribir personajes que no tengan partes propias, partes mías, porque al fin y al cabo, ¿qué es la ficción sino una suerte de exploración propia hacia afuera? Qué hermosa forma de decir que los lectores de cómics nos quejamos de todo, ¿no? Pero bueno, hay casos y casos, como bien detallaste. Saludos a nuestro amigo Tom King. Tom, si estás escuchando esto, quiero volver a ver a mi madre, por favor, liberala. Secret Agent Man, Secret. Evangelion básicamente toma estos conceptos de el autor explorándose a sí mismo a lo largo de toda la serie, y su premisa es la siguiente: la Tierra fue bombardeada, fue atacada a finales del siglo XX, en el año 2000, por un meteorito. Ese meteorito generó un efecto en cadena que destruyó las grandes ciudades, elevó el mar, generó un agujero en la Antártida, cosas locas, cosas normales. Pero además empezaron a aparecer extrañas figuras como si fueran ángeles bíblicos, con quizás representaciones un poquito más extrañas, pero que eventualmente sí empezaban a aparecer cada mucho tiempo. ¿Sí? El primer ángel se dice que apareció justamente en esto que se considera el segundo impacto. Sí, así es. Luego encuentran dentro de una bóveda dentro de la Tierra que se generó por no se generó, sino que ya estaba esta bóveda con el siguiente ángel, se le podría decir, pero que la investigación le dio otro nombre un poquito más bíblico, que era Adán. Y justamente de este Adán empezaron a traer pequeñas muestras tratando de replicar estos seres gigantes que estaban apareciendo y atacando a la humanidad. Y ahí empieza el proyecto Evangelion, justamente un juego de palabras que de este ser Adán sacan una parte para generar unos Evas. ¿Sí? No es que las unidades no se llamen Evas, sino que son unidades Evangelion, pero se les dice normalmente Eva, y ahí tenemos un hermoso juego de palabras. Detalle curioso es que originalmente no iban a ser ángeles, o al menos el nombre de estas criaturas no iba a ser ese, sino que iba a ser algo más similar o que se puede traducir como apóstoles. Hay un dejo de simbología judeocristiana en la serie. La simbología en realidad no va tan allá como muchos lo plantearon. Sí, está el tema de las cruces, está el tema de los ángeles, todo lo que vos quieras, pero se queda ahí. Sí, es más simbología pura
que aplicación de la simbología. O sea, no van a ser una apología al cristianismo, sino simplemente mostrar cruces como luces luminosas, mostrar símbolos de la cábala, mostrar nombres alusivos. Estos ángeles que aparecen a lo largo de toda la serie tienen nombres de ángeles bíblicos, cada uno más raro que el otro. Y justamente a lo largo de estos años que pasan entre el 2000 y el 2014, donde ocurre finalmente la serie, en el futuro futuroso, desarrollan estos robots denominados Evangelion, de los cuales tenemos la unidad 00, que es un prototipo, la unidad 1, que es la unidad 1, y más adelante vemos que diferentes ramas de esta gran compañía, agencia gubernamental que está trabajando con esto a lo largo de todo el mundo, van armando diferentes EVAs y los van nombrando, y eventualmente algunos aparecen, a otros los mencionan, algunos explotan, otros los poseen, cosas normales. Sí, de hecho, si te encariñas con algún personaje secundario, lo lamento mucho. Y vos fíjate cómo será de importante esto, que el diseño mismo de los Evangelions, creo, marcó la tendencia de todo lo que terminaron siendo los mechas a partir de los 90 en adelante. Porque antes de Eva, si bien tenías robots o vehículos transformables que tenían más apariencias de armadura, eran siempre dentro de el ámbito de lo tirando a armatoste, ya sea algo parecido a un Transformer o un Mazinger. Los de Macross y Gundam como que trataban de ser, dependiendo de la versión, un poco más armaduras, pero Evangelion, incluso desde los primeros episodios, parecían mucho más libres, más ágiles, más orgánicos, si se quiere. Y esto en parte es gracias a los excelentes diseños de Yoshiyuki Sadamoto, un amigote del amigo Hideaki Anno, que trabajaba dentro de la productora Gainax. El trabajo de Sadamoto básicamente hace que cada personaje sea visualmente distintivo, desde los peinados, los uniformes, los plug suit, los trajes de piloto, la paleta misma de colores. Sadamoto mencionó más de una vez que al diseñar cada personaje quería que a primera vista uno pudiera intuir la parte de la personalidad predominante de cada uno. Los ejemplos más obvios son Rei y Asuka. Rei tiene colores más fríos, más simples, dándote un vistazo, literalmente, de sus rasgos predominantes, algo mucho más etéreo, más apagado, más hacia adentro. Asuka, en cambio, tiene colores más vivos, más agresivos, más fuertes, que van de la mano con su actitud predominante, que justamente es ser un bardo con patas, básicamente. Y Shinji creo que es el que tiene el diseño más genial de todos. Y acá quizás más de uno me diga, ¿Shinji? ¿En serio? ¿Pero qué tiene de especial? Exacto. Hay algo que normalmente se llama síndrome de personaje protagonista. Hay muchos memes de esto, en los cuales vos podés ver una imagen donde tenés una panorámica de un montón de personas y vos podés encontrar inmediatamente, esté donde esté, al personaje protagonista, porque tiene un diseño que lo hace destacar del resto. Creo que la imagen más conocida, o al menos la que me viene ahora a la mente, creo que es la misma que estoy pensando yo. es una de Yu-Gi-Oh! Sí, tal cual. Sí, la de Yu-Gi-Oh! Donde está todo, creo que un estadio, y lo ves a Yugi con los pelos parados, colorado y con los mechones amarillos, y es, dale, claramente ese es el protagonista. Y en cambio, yo a Shinji, con su vestimenta de estudiante, te lo puedo poner junto con el resto de los personajes y probablemente sea el último que vos creas que es el protagonista. Incluso si lo pones en el medio, te vas a decantar probablemente por Rei o por Asuka. Un dato curioso, Hideaki Anno quería que Asuka sea la protagonista de la serie. Easy. Y fue el mismo Sadamoto el que le dijo, no, la historia tiene que ir por Shinji. Justamente por esto, por lo simple, lo mundano,
lo poco especial. Vos imaginate que la característica predominante de Shinji sea ser poco especial cuando todo el mundo sabe que sin él desaparece la humanidad. Es genial, es una genialidad tan simple que es brillante. Y eso yo creo que es el fuerte de Sadamoto. Más allá de que en sí la técnica que tiene el tipo es una barbaridad. Vos hojeás el manga mismo y cada página es una obra de arte por sí misma. El manga de Evangelion. El manga de Evangelion creo que merecería una mención aparte. De hecho, es el primer manga que yo me puse a coleccionar. Sí, fue mi primer manga. Evangelion lo conocía por el anime y en su momento Ibrea había sacado unos tomos de 100 páginas que contenían medio tomo de lo que hoy conocemos como un tomo común, y después sacaron la versión deluxe que era el completito, y ahí es donde empezaron a editar Evangelion, pero tanto acá, obviamente, como en Japón no había salido nunca al final, porque la obra estaba inconclusa. No se dice inconcluso, se dice abierto a interpretación. Años después, a medida que Ibrea iba sacando los tomos de vuelta, porque ya lo tenía, en Japón dicen, sí, vamos a sacar el final de Evangelion. Y fue muy gracioso porque sacaron el final de Evangelion en los dos formatos que tenían, el formato viejo en doble revistita, en doble tomito, y el formato nuevo. Y así cerró finalmente en el 2013 la publicación del manga, que había comenzado en el 94, y el anime que terminó en el 95. Asterisco. Terminar Asterisco no quiere decir cerrar, porque ese es otro tema. Pero no lo vamos a explicar, al menos en esta oportunidad. Porque quien te dice, siempre puede haber una parte 2 de esto. Si lo piden, lo tienen. Totalmente, nos debemos a nuestro público. Y hablando de una deuda, algo que yo quiero rescatar también es el hermoso apartado musical de Evangelion. Sea la versión que sea de Evangelion, pero bueno, acá nos vamos a tener solamente a la serie original. El trabajo de Shiro Sagisu en esta serie no tiene nombre. Está bien, hay muchas series que tienen un soundtrack excelente. Saint Seiya, Dragon Ball, la que vos quieras. Pero el nivel musical de Evangelion yo creo que está un poco más allá. No quiero decir que sea mi favorito, ¿no? Porque yo, cabeza de termo, saben que Dragon Ball tiene su lugar especial en mi corazón. Y sin embargo, la música de Evangelion funciona a tantos niveles. Porque esta no solo acompaña a la acción física, sino que también a los estados emocionales internos de cada uno de los personajes. Si bien esto te lo puede hacer cualquier soundtrack del montón, porque claramente si tenés un pianito triste sonando de fondo, es que tu personaje la está pasando mal, la música acá se utiliza para escenas de introspección, de dolor emocional, de crisis interior, e incluso a medida que la misma psiquis de los personajes se va dañando, la música en sí tiende a volverse más minimalista. De vuelta es brillante esto, o sea, cuanto más les cuesta encontrarse a sí mismo, más simples se vuelven las notas. En un punto ya no hay melodía, es atmósfera. Trabajan con los silencios, con efectos sonoros ambientales. Y acá tenés una barbaridad de temas. Agus no me va a dejar mentir, yo constantemente estoy tarareando algunos de los temas de la serie. No lo voy a hacer acá, pero solamente voy a decir que es una lástima que, por cuestiones obvias de copyright, no podamos meter nada de estos temas, pero cualquiera puede poner Evangelion Soundtrack en YouTube o en su red musical de gusto y lo puede encontrar, están disponibles, pero hay una cantidad enorme de temas que son geniales dentro de esta serie. Yo me hice un pequeño machete que dije, bueno, voy a mencionar 1 o 2 temas y tengo cerca de 12 y me cuesta encontrar otra serie en las cuales rescate tantos temas. Pero solamente voy a decir que mi melodía favorita de fondo de todo Evangelion es Borderline Case. Y el que recuerde cuál es ese tema, sabe que no es un tema alegre, que no es un tema misterioso, que solamente es atmosférico prácticamente. Podría estar 1 hora hablando de música de esta serie y yo no sé nada de música.
Yo soy un termo en lo que gustos musicales se refiere y aún así podría explayarme durante horas solamente del trabajo de Shiro Sagisu para Evangelion. Y a todo esto ni siquiera toqué el hermoso capítulo de Both of You Dance Like You Want to Win, que es la música por excelencia. Qué pedazo de capítulo. Yo creo que durante muchos años fue mi capítulo preferido y probablemente esos años fueron de la mitad para adelante. Me encantó a muchos niveles. Pero bueno, volviendo sobre la música, hace poco estuvimos reviendo la serie con manga. No para esto en particular, sino porque teníamos ganas de verla. Pero disfrutamos un montón de, como ya la habíamos visto, era, uy, escuchá la música, uy, escuchá el fondo, uy, escuchá esto, uy, mirá, ay, no, mirá lo que hicieron ahí. Y hay algo que hay que criticarle, ponele, voy a ser muy bueno con esto, porque una cosa es lo que voy a decir y otra cosa es el resultado que se obtiene. Criticarle fue el presupuesto que tuvo, eso no es una crítica porque es lo que es, sino que muchas veces, durante muchas escenas, no había animación, era una imagen quieta y a veces o se movía la cámara que lo tomaba, haciéndote el movimiento de, ay sí, estoy moviendo la cámara y estoy moviendo la animación. No, solo se mueve la cámara, el cuadro está quieto, o taparle la boca a los personajes para no animar la boca, entonces está hablando con algo en la cara, solamente tenés que hacer el sonido. Y eso es un pro y una contra. Contra porque, bueno, muchas veces nos quedamos 15 segundos viendo a dos personajes quietos mientras están hablando. Para eso me pongo un radioteatro. Y la pro es, tenés que hacer lo que se hizo con la plata que había. Hay muchos capítulos que están animados, pero que dan gloria, éxtasis de animación. Visuales que te dicen, wow, qué bien lograda que está la noche, a ese punto. Y después tenés un capítulo que son 15 minutos de una mesa con dos personas de lejos que están hablando y que no te las muestran ni en detalle ni moviéndose. Y bueno, ni hablar de los últimos dos capítulos que literalmente no tenían plata y eran, primero, reciclado de imágenes, pero toda la serie fue reciclado. Y después carteles y quizás los dos capítulos más raros de la serie, y quizás, si se me permite manga, los dos capítulos más raros del anime, pero directamente del anime, con carteles que cuando depende de la versión que veías, o no estaban subtitulados, o no estaban doblados, o no sabés qué carajo decían, pero eran carteles en japonés. Y con el tiempo uno lo encuentra de diferentes versiones y es, es toda una introspección de, ok, sí. Y todo tiene un sentido. Pero a su vez, esos dos capítulos estuvieron hechos con 2.50 pesos y Hideki dijo, y tráeme el vuelto. Porque no tenían nada y aún así eran enormes, con nada. Hay una frase muy conocida que dice algo como, la necesidad es la madre de la invención. Y esto, sí. Evangelion se cumple, pero de una manera que no te das cuenta. La trama misma de la serie se vio alterada por el presupuesto. Evangelion no iba a terminar de la manera en la que terminó. Pero incluso se terminó buscando la vuelta a esta falta de presupuesto para contar la historia. Sí, constantemente se usaban imágenes estáticas. Sí, constantemente se reutilizaba material de escenas ya animadas previamente. Incluso en capítulos que vos te das cuenta que están animadas por otras personas, te metían otras escenas de capítulos previos que tenían una mejor calidad. Porque vos podés agarrar los primeros 10 capítulos, más o menos, si se quiere, y tienen un nivel de animación importante, quizás
Creo que hay uno solo que más o menos parece dibujado con los codos, pero en general está bastante bien. Y de ahí en adelante te das cuenta que empiezan a elegir cuándo gastar ese presupuesto. Sí. Pero Sí. en base a eso, ellos mismos le van dando forma a la identidad misma de Evangelion. A ver, la pose, yo creo, icónica del sorete de Gendo Ikari con las manos juntas, sé que en este momento estás haciendo esa pose, Aus, yo también, estaba hecha justamente porque así no tenían que animarle la boca cuando hablaba. O que la junta de Silt haya pasado de ser la misma escena de los viejitos alrededor criticando todo lo que pasaba a ser directamente unos cuadros flotantes con letras. Monolitos a lo 2001. Monolitos que siempre tenían la misma cámara. Cuando hablaba uno siempre tenías la misma imagen de ese monolito. Cuando hablaba otro tenías otra. Todo esto era por necesidad. Y es interesante rescatar esto porque la producción misma de Evangelion, o la financiación del proyecto, fue muy distinto a la producción que se manejaba hasta ese momento. Y de hecho esto terminó generando el manual de la producción del anime de los 90 en adelante. Para redondearla fácil, Gainax, el estudio que estaba detrás de Evangelion, no tenía un mango. Desde el vamos. No era un estudio grande, de hecho se podría decir que eran prácticamente indies, con todo lo que eso conlleva. Y sin embargo, llevaron adelante este trabajo planteándolo de una forma distinta al resto, con un comité de financiación. Normalmente, cuando un proyecto de animación se llevaba adelante en esa época, tenías a una productora, a un canal que posiblemente estaba detrás de esa productora y a una editorial. Y entre ellas más o menos se encargaban de los costos. Y los derechos quedaban con la productora y con el creador de ese trabajo. Como acá no se podían dar ese lujo de simplemente ser un par de manos encargadas de toda la producción, Gainax planteó la financiación a otras empresas. Empresas que, y esto creo que viene del manual de George Lucas, se iban a encargar de toda la explotación de la marca. Véase, desde muñecos, desde ropa, desde cualquier artículo que se te ocurra, porque si algo hace bien Japón es venderte merchandising de lo que sea, pero esto tuvo un gran problema. Primero es que la plata te la manejaban ellos, y segundo, que Gainax básicamente tuvo que ceder gran parte de las decisiones a estas otras empresas. Gainax en un punto no tenía los derechos de la serie que ellos mismos habían llevado adelante. Y este modelo de trabajo luego se replicó y hoy en día es el estándar. ¿Por qué creen que cuando sale una serie de anime hoy y la pega con apenas 2 o 3 capítulos tenés una cantidad exorbitante de productos? Si bien está esto que a veces se le puede decir como el efecto Dragon Ball, de bueno, esta es la serie del momento, así que tenemos que vender. Esto también pasó con Evangelion, y yo creo que en cierto punto fue aún peor que con Dragon Ball. Porque de última, con Dragon Ball, dentro de todos los derechos seguían en manos del creador y de la productora. Con Evangelion no pasaba eso. Esta obra, que era tan personal, eventualmente terminó siendo algo hecho lisa y llanamente para vender. Que ojo, no está mal. Pero resulta un tanto irónico que una historia que trataba de ser un poco más de construcción y de introspección dentro de los mismos personajes, después te termina vendiendo, no sé, el álbum de figuritas de Pen Pen, por ejemplo, por decirlo de una manera. Banco fuerte. Y esto, bueno, se dio en todo lo que es la explotación del anime en general. Y así todo, como vos bien decías, no tenían un mango. Porque fue la primera serie que trabajó con esto, y en base a esta, después como que la cosa se fue puliendo un poquito más. Pero esta falta de dinero derivó en que los 2 capítulos finales de la serie
no te finalicen la historia. Y que la historia en realidad finalice en una película, separada en 2 partes, en 2 capítulos. Y así todo, yo creo que tanto las películas como esos últimos 2 capítulos se complementan muy bien. Está el que te dice que en realidad los 2 capítulos del anime son completamente descartables y que el final verdadero es esos últimos 2 capítulos dentro de la película. Y están los que te dicen que en realidad esos 2 capítulos de la serie son la misma historia que ocurre en la película, pero vista desde otro punto de vista, desde otro lugar. Y el que conoce más o menos cómo realmente termina la serie, en este momento está juntando una pieza con otra y quizás se está dando cuenta a dónde estoy apuntando esto. Yo compro esa última teoría, de que en realidad los 2 finales son canónicos, los 2 se complementan entre sí. Pero de nuevo, esto es algo que nació por la necesidad, porque literalmente se quedaron sin plata. Y es sumamente irónico que con una franquicia que hoy en día tira dinero por cualquier cosa, originalmente no llegaran con el presupuesto necesario para terminarla en un primer lugar. Pero bueno, también la película fue la respuesta de la productora a la gente pidiendo: por favor, queremos más de esto, necesitamos más de esto. Y no solo fue una película, fue un reseteo, fueron el manga que siguió, fueron líneas alternativas de manga, una novela ligera, bueno, muñecos, por Dios, los Revoltex, solo voy a decir eso, qué cosa hermosa. Hermosa y cara. Tengo la suerte de haberme comprado una del Evangelion 01 cuando salió la película 1.0 y es una cosa hermosa. Recuerdo el día que la abrí y dije: oh por Dios, esto va a ser un vicio. Por suerte me pude limitar a esa sola. Evangelion, yo creo que fue un monstruo en ese momento, un monstruo que creció sin nada, creció porque era una obra excelente. Acá no necesitaron de marketing, no necesitaron de, redes sociales. Era la obra y estaba bien hecha, y el autor, que como dijo Manga al principio, mostraba parte de sí mismo en los personajes, contaba una historia interesante, una historia que probablemente muchos se veían reflejados, porque muchos estaban en esa situación también. Y Evangelion es eso, Evangelion es un reflejo de parte de la sociedad japonesa, parte de todas las sociedades, porque ¿quién no se sintió reflejado por Shinji en un mal momento, reflejado por Rei teniendo que recibir una orden y es: bueno, sí, ahí voy, sí, ya voy, sí, ahí lo hago? O reflejado por Asuka en su momento más psycho de ¡ah! Sí, todos tenemos alguna de esas cosas. Oh, ¿quién no se ve reflejado en Misato? Dame otra birra. Hey, yo te lo decía, la última vez que vimos la serie, durante muchos momentos yo me ponía directamente del lado de Misato. O sea, porque hoy lo veo como un adulto, bueno, alguien que intenta ser un adulto, que era básicamente lo que hacía Misato. Que dentro de todo, la mina se las arreglaba lo mejor que podía, porque la parte profesional la manejaba re bien. Te recuerdo el capítulo donde vemos como todos los días se levanta con resaca, salvo el día que tenía que ir a laburar temprano, donde aparece completamente vestida en uniforme antes del desayuno. Son esos detalles hermosos que van haciendo a cada personaje. Pero creo que por eso nos gusta tanto Evangelion, porque también se tomaba el trabajo de darle desarrollo a cada uno de los personajes puntuales dentro de los principales, ¿no? Porque había muchos secundarios y los queremos a todos. Pero bueno, sí es cierto que algunos tenían más tiempo en pantalla que otros. Por otro lado, hay que hablar también de lo que es el legado de Evangelion dentro del anime y más que nada del fandom. Evangelion ayudó a expandir la popularidad del anime psicológico y existencial fuera de Japón. Esta era la serie que vos le mostrabas junto con Akira y Ghost in the Shell al que te decía: no, pasa que los dibujos son para chicos. Bueno, no. Sostené mi cerveza, dijo Misato. Claro.
Esta serie buscaba una profundidad emocional que muy pocas veces se vio hasta ese momento. Te planteaba cuestionamientos existenciales, una oscuridad psicológica por momentos perturbadora, un simbolismo... Hay algunos que lo van a decir pesado, yo creo que era más que nada porque los nombres sonaban interesantes y porque tenían una cuestión con las cruces. Yo no compro eso de que era pesado, pero todo esto son detalles de Evangelion que luego se vieron en otros trabajos. Hubo un sinfín de series más maduras, que también tenían una cuota de duda o de cuestión hacia la existencia misma. Sin ir más lejos, junto con Evangelion, este año vimos también otra gran serie noventosa como Cowboy Bebop. Y si bien Cowboy es una serie sustancialmente distinta de Evangelion, veíamos un capítulo de Evangelion primero y un capítulo de Cowboy después. Y muchas veces había una sinergia entre ambas historias que no entendíamos cómo, pero estaba ahí. Y claro, porque una vino después de la otra, pero no es que una se pensó para ver acompañada de la otra. A nadie se le hubiera ocurrido. Pero te das cuenta cómo Evangelion marcó el camino para muchas cosas que vinieron después. Sin ir más lejos, lo que se conoce como el Ayanami Type, el estereotipo de la chica misteriosa, silenciosa, mucho más profunda o seria, quizás parca, pero que en realidad es mucho más de lo que aparenta. Raven, los Teen Titans. Bueno, Raven de los 2000 para adelante, diría yo. Claro, sí, pero sí. Porque a George Pérez le decías eso y te decía, no, pero bueno. No, yo vine antes, papi. Pero, por ejemplo, se me ocurren, no sé, personajes como Lane Iwakura de Serial Experimental Lane, o Ruri de Martian Successor Nadesico, series que se vieron acá. En videojuegos tenés personajes como Cosmos de Xenosaga, 2B de Nier Automata. En los cómics, sí, yo te incluyo a Raven, haciendo esa salvedad, ¿no? Que es posterior a la invención del personaje original. Irónicamente, a Hideaki esto le molesta, porque el tipo siempre te planteaba cosas como: Rey no es real, Rey es una existencia sin corazón, sin ego. Si alguien dice que ama a Rey o se ve representada en Rey, significa que ama un vacío, porque el chiste de Rey justamente es que empieza en un lugar y termina en otro. Al menos una de las versiones de Rey. Bueno, todas las versiones de Rey terminan en algún lugar, algunas en un lugar más bajo que otro, ¿no? Pero bueno, no viene al caso. Y algunas terminan en pedacitos. Ese diseño o ese arquetipo de personaje se convirtió en algo tan estereotipado que, si bien en un punto cansa, no podés más que apreciar el trabajo de Evangelion. Yo también en un momento te mencionaba que en los 90 el populante fandom del anime, al menos local, y yo creo que también de afuera, tenía siempre la rivalidad de Rei o Asuka, de cuál era la mejor. Si eras una persona con cultura y de buenos modales, elegías a Rei, y si eras una persona que simplemente no sabía qué hacer con su vida, posiblemente elegías a Asuka. Otra persona, quizás más inteligente, te diría: hey, la mejor waifu era Misato. Pero eventualmente con el tiempo aprendimos que la mejor waifu es Ramiel. Bueno, entonces en el programa de hoy Manga estuvo haciendo una clase maestra sobre Evangelion, sobre su relación con todo lo que fue el fandom, con todo lo que fue la cultura desde Evangelion hacia el presente, su música, su manga, su anime. Y la verdad que fue uno de los capítulos que estuvimos preparando casi todo un año, que nos vimos todos los fines de semana un capítulo. Y nada, yo creo que acá estamos como para ir cortando, para ir terminando nuestro especial de Evangelion. Sí, profesor Speedforce, perdón, pero yo todavía tengo mucho para hablar. Ni siquiera toqué el tema de los videojuegos, de los interminables títulos de Evangelion, o preguntas más importantes como por ejemplo, ¿quién cazzo mató a Kashi? O la simbología misma de Pen Pen. ¿Por qué está Pen Pen ahí? ¿Cómo sobrevive Pen Pen?
¿A dónde fue después de que desaparecieron todos? O el caso de los otros niños elegidos. Hay que hablar de cada uno de ellos, de cómo la escuela misma era prácticamente una cuna, o el del plan B si se moría Shinji, que podía pasar en cualquier momento. Uy, se hizo Tang. Bueno, ya perdimos a Manga. Seguramente lo podremos reconstruir para el siguiente Forcecast. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión de Forcecast. Chau chau. Sabugoku naten sino jununi son orgullo chiginani naru.